Buenos días. Muy bien, pues continuando con el repaso de termodinámica en el marco de la clase o de la materia de equilibrio de fases en metalurgia y materiales, veremos en esta presentación, en este video, un breve repaso de lo que son las propiedades extensivas e intensivas de la materia, así como también ejercicios relacionados con las conversiones de unidades. Comenzaremos este repaso definiendo lo que son las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas son aquellas que me van a permitir definir el estado termodinámico de un sistema. Hay dos tipos de propiedades termodinámicas. Las intensivas, las cuales no dependen de la cantidad de materia, y las extensivas, las cuales sí van a depender de la cantidad de materia presente en un sistema. Ejemplo de estas últimas, pues obviamente vendrá siendo la masa, la cual podemos expresar en diferentes unidades dependiendo del sistema que empleemos para ello. En el caso del sistema internacional, la masa es expresada en kilogramos. En el caso del sistema inglés, la masa se expresa en libras masa. Adicional a estas unidades tenemos, nosotros somos químicos y utilizamos alternativamente el concepto de mol, de tal forma que podemos establecer una relación entre las moles y la cantidad de átomos presentes en un sistema. Asimismo, es posible hacer conversiones de unidades entre los diferentes sistemas, como puede ser unidades del sistema internacional a unidades del sistema inglés, como me indica esta conversión que tengo aquí, en la cual se establece que 0.4536 kilogramos equivalen a una libra masa. Otro ejemplo de propiedades extensivas la tenemos en el caso del volumen, que en el sistema internacional se expresa como metros cúbicos y en el sistema inglés se puede expresar en pies cúbicos. Muy bien. En el caso de las propiedades intensivas, pues una regla que se sigue generalmente es el hecho de que si tenemos el cociente de dos propiedades extensivas, el resultado va a ser la obtención de una propiedad intensiva. Ejemplo de ello lo tenemos en el caso del concepto de densidad, la cual se define como la masa entre el volumen de un sistema. La masa es una propiedad extensiva, el volumen también ya vimos que es una propiedad extensiva, de tal forma que al ser divididas masa entre volumen, el resultado es una propiedad intensiva, la cual llamamos densidad. El volumen específico pues es también una propiedad intensiva, dado que representa el inverso de la densidad. Otros ejemplos de propiedades intensivas vendría siendo la temperatura, la cual obviamente tampoco depende de la cantidad de materia presente en un sistema dado. A continuación, definiremos lo que es la fuerza. La fuerza en sí no es una propiedad termodinámica. Y es importante su concepto porque a partir de ella se van a derivar otras unidades que corresponden a propiedades termodinámicas dentro de un sistema. Las unidades de la fuerza son los newtons y un newton equivale a mover un cuerpo de 1 kilogramo de masa a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado. El concepto de fuerza se deriva a partir de la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza equivale al producto de la masa por la aceleración. Al igual que en las unidades anteriores, podemos expresar la fuerza en el sistema inglés
y la unidad base pues es la libra fuerza. Bien, a continuación se puede observar lo que es la definición de presión, la cual equivale a la fuerza sobre una unidad de área. De tal forma que a partir de esta relación vamos a obtener la unidad de Pascal, que se define como los newtons entre en la unidad base del área, que son los metros cuadrados. Esto da pie a la obtención de la unidad base para la presión, que es el Pascal. La presión es una propiedad termodinámica de tipo intensiva. La presión puede ser expresada en una gran variedad de unidades, pero en el sistema internacional la unidad base es el Pascal y en el sistema inglés la unidad base vendrá siendo las libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. Como mencionamos anteriormente, la temperatura es una propiedad intensiva de la materia y representa la energía térmica que un sistema posee. La temperatura puede ser expresada en unidades absolutas o unidades relativas. Sin embargo, en termodinámica emplearemos siempre las unidades absolutas, de tal forma que las unidades que vamos a emplear en este curso para representar a la temperatura son las escalas absolutas, en la cual corresponde a los grados Kelvin y a los grados Rankine. Y bueno, es importante señalar que cotidianamente se utilizan las escalas relativas para representar la temperatura de un sistema, ¿sí? Como es la temperatura ambiente, que normalmente nos la proporcionan en grados centígrados. Si ustedes estuvieran en Estados Unidos, pues las unidades que usarían para representar la temperatura son los grados Fahrenheit. Pero el profesional de la metalurgia, para cálculos termodinámicos, utilizará las unidades absolutas. En este sentido, hay conversiones de unidades, las cuales tenemos representadas aquí a través de estas tres ecuaciones que van a permitirme expresar y cómo convertir escalas relativas a temperaturas absolutas, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a considerar para este curso. Vuelvo a repetir, en termodinámica se utilizan las escalas absolutas para representar la temperatura de un sistema dado. Bien, como ya hemos mencionado, hay 4 unidades base para expresar la masa, el tiempo, la temperatura y la longitud en un sistema. Y para ello utilizaremos el sistema internacional y el sistema inglés. En este cuadro aparecen las unidades base para masa, tiempo, temperatura y longitud. Aunado a lo anterior, a las unidades base, utilizaremos factores para expresar los múltiplos y submúltiplos con respecto a una unidad base. De tal forma que cuando utilicemos los prefijos que se señalan aquí, como son kilo, mega, giga y tera, estaremos hablando de múltiplos con respecto a la unidad base. Y en el caso de los prefijos que se emplean para expresar los submúltiplos de una unidad, tenemos los prefijos mili, micro, aquí hay un error, debería ser nano, y aquí se debería ser nano, y pico, por mencionar los más importantes,
y los más comúnmente utilizados. Los factores de conversión para estos prefijos se muestran en la primera columna de esta tabla y el símbolo que antecederá a la unidad base están representados en la tercera columna. Bien, este cuadro que se muestra en esta diapositiva nos indica las dimensiones y las unidades que corresponden al sistema internacional para las cantidades más importantes que se emplean para la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, el área, la velocidad, la fuerza, la energía, la potencia, entre otros. Las unidades, pues algunas no se han escrito, se deja al estudiante establecer cuál es la unidad base para cada una de estas cantidades y podemos ver cómo se pueden derivar en función de las cantidades base que se consideraron, que es la masa, la longitud, el tiempo como tal. Aquí tenemos un problema de conversión de unidades en el cual se me pide hacer la conversión de 230 PSI a megapascales, gigapascales y milipascales. En este sentido, debo de buscar el factor de conversión que se aplicará para este problema. En este caso, las unidades corresponden a unidades de presión y el factor de conversión respectivo establece que un PSI equivale a 6.894.75 pascales. A continuación, utilizaré el factor de conversión de tal forma que expresaré las unidades que son 230 PSI y utilizo el factor de conversión que la literatura me proporcionó. En este sentido, la unidad que deseo o de la cual voy a partir irá en el denominador del factor de conversión, es decir, el PSI se escribe en la parte de abajo del cociente y el equivalente en pascales irá en el numerador, de tal forma que lo que tengo que hacer a continuación es hacer la operación respectiva y el resultado de ello sería 1.585.620 pascales. Esta es la conversión a la unidad base. Entonces, tengo que a continuación convertir el 1.585.620 pascales y los debo de convertir al múltiplo respectivo, que sería megapascales. De tal forma que ahora utilizo el factor de conversión para obtener la unidad en megapascales, y un megapascal equivale a 1 por 10 a la 6 pascales, con lo cual obtendríamos 1,585 MPa, megapascales. A partir de aquí se ha resuelto el primer ejercicio. Se deja al estudiante continuar con este ejemplo y obtener las conversiones que aún faltan para este problema. A continuación se plantea un problema de conversión de unidades correspondientes a temperatura. En él se nos pide convertir 380 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Este proceso de conversión será realizado en dos pasos. En el primero de ellos utilizaremos
la ecuación que me señala que los grados Kelvin equivale a los grados centígrados más 273. Vamos a redondear en este caso esta conversión. Normalmente o muy formalmente se utiliza 273.15 que se suman a los grados centígrados. Para fines prácticos vamos a hacer este redondeo y como pueden observar a partir de esta ecuación que llamo la ecuación 1, pues es necesario hacer un despeje donde los grados centígrados equivalen a los grados Kelvin menos 273. De tal forma que los grados centígrados equivalen a 380 Kelvin menos 273, obteniendo un valor de 107 grados centígrados. A continuación utilizaremos otra ecuación, pero ahora se emplea el resultado en grados centígrados y la ecuación que corresponde a la conversión a grados Fahrenheit, que está dada como los grados Fahrenheit equivalen a 1,8 por los grados centígrados que se desean convertir más 32. De tal forma que los grados Fahrenheit vendrían siendo en este caso 1,8 por los grados centígrados que son 107 más 32. Con ello obtenemos que los grados Fahrenheit sería igual a 224.6, que sería el resultado final obtenido para este problema. Para terminar esta presentación de este video, vamos a resolver el siguiente problema que está dividido en dos incisos. En el primer inciso se nos pide obtener la masa de un lingote cúbico de cobre de 3.5 centímetros de lado, por lo que en primera instancia se procederá a obtener el volumen del cubo y utilizando el concepto de densidad se despejará a la masa y se obtendrá el resultado final. El procedimiento a seguir sería el siguiente. En primera instancia se calcula el volumen del cubo, cuya fórmula es volumen es igual al lado al cubo. De tal forma que sustituimos los 3.5 centímetros de lado y se elevan al cubo, obteniendo con ello un resultado de 42,875 centímetros cúbicos. Con este resultado, a continuación, empleamos el concepto de densidad, que es igual al cociente de la masa entre el volumen. Esta densidad ya vimos que es una propiedad intensiva y que no depende de la cantidad de materia, pero es necesario especificar que es para la sustancia, que es el cobre. La densidad del cobre se estima, al consultarlo en la literatura, esta es equivalente a 8.96 gramos sobre centímetro cúbico. De tal forma que al despejar a la masa de la ecuación de densidad, se tiene que la masa de cobre sería igual a la densidad del cobre, que es 8,96 gramos sobre centímetro cúbico, multiplicado por el volumen que se calculó previamente, que fue de 42,875 centímetros cúbicos,
obteniendo un resultado final de 1838,26 gramos. Este vendrá siendo el resultado final para el primer inciso, para el inciso A. A continuación, calcularemos el inciso B. Para ello, voy a borrar la pizarra, excepto el resultado final, que es la masa de cobre ya calculada, y voy a proceder a encontrar la masa presente en esos 1838,26 gramos. De tal forma que voy a partir de la masa, que fueron 1838,26 gramos de cobre, y para ello voy a utilizar o voy a consultar en la tabla periódica el peso atómico del cobre. El peso atómico del cobre, de acuerdo a la tabla periódica, es de 63,54 gramos sobre mol. Utilizaré este peso como factor de conversión, de tal forma que si lo que deseo anular en este caso son los gramos de cobre, que son 1838,26, el equivalente en gramos irá como denominador en el factor de conversión, y arriba pondré lo que representa en moles. De ahí, pues simplemente se hace en este caso una división entre el 1838,26 y el 63,54 gramos, y se obtiene con ello 28,93 moles de cobre. Con esto hemos terminado esta sesión y se continuará más adelante en este curso. Gracias por su atención.